Mis padres, mi mamá, mi papá ya separados se volvieron a encontrar. En esa fuerte discusión hay un altercado que termina en una tragedia. Fue un novio, en ese momento era mi pareja y nos grabamos. Y ese archivo a través de los años o a través del tiempo se filtra. Viví, lloré, grité, pasé por todo eso, pero Dios me levantó. Y llegamos a ustedes gracias a Ricardo Anave, psicólogo clínico. Restaurante Don Diego, una familia de la que tú haces parte. Hacienda Santa Teresa, quesos y algo más. Punta Arena Spa Boutique Hotel. Al Aire Noticias, www.alairenoticias.com. Arely es mucho más que una voz en la presentación de grandes eventos en Arauca y la frontera. Es hoy una mujer noble y de gran fe con una vida marcada por la tragedia familiar, el escarnio público y a veces el señalamiento de quienes no conocen su historia. Aunque su intelecto se apropió de la administración pública, su corazón y su emoción ha estado distribuido entre la locución, la presentación de eventos y hasta el periodismo. Aquí nos cuenta una parte de su historia. Arely, me complace mucho tenerte aquí conmigo, ¿no? Nos conocemos ya, diría yo, que hace unos 10 años. Y te veía, ¿no?, como ese referente del tema de la presentación, de algunos escenarios, incluso como periodista, comunicador y demás. Y en la medida que va pasando el tiempo, uno va conociendo situaciones, ¿no?, que a veces le llegan a uno y que uno quiere con el tiempo y en la medida de la curiosidad y en el ejercicio del periodismo que uno bien pueda desarrollar, pues quiere conocer más a esas personas con las que uno puede compartir en el día a día, que pueden parecer del común, pero que tienen una historia extraordinaria. Y he coincidido de que tú tienes una historia extraordinaria y es la que queremos contar a través de este canal. Como un primer capítulo, un primer trabajo periodístico del cual sabemos seguiremos llevando muchas más historias. Arely Aguilar, bienvenida a este espacio con William W. William W., muchas gracias. Me siento súper privilegiada de ser tu invitada, de tener la posibilidad de estar acá sentada para dialogar contigo. Debo confesar que el corazón está que se me sale porque no sé cuáles son las preguntas que tienes y cuando dices vamos a ahondar de su vida personal, sí, detrás de cada persona hay una historia y no solo hay una historia grande y profunda, pero hay muchas cosas por contar que son las que nos dan la real importancia en nuestra vida. Vamos primero a darle gracias a Dios porque estamos acá, que estamos en este hermosísimo lugar y hoy compartiendo y teniendo el privilegio de responder y ser tu invitada. Muchas gracias. Arely, siempre te hemos visto, ¿no?, muy activa en el tema de los escenarios, en la presentación de reinados, de eventos, no solamente en el municipio de Arauca, incluso en todo el departamento. Y sabemos también, ¿no?, que del otro lado de la frontera, en Venezuela. Sí. ¿Cómo es ese ejercicio, ¿no?, que has venido desarrollando, del cual se ha convertido tu voz en esa herramienta de trabajo para mantener un público despierto, que sabemos no es nada fácil en medio de ciertas situaciones que se dan en una tarima, a veces cuestiones que se salen de las manos por la parte técnica y que nosotros como profesionales, y en tu caso como profesional de la voz, pues hace uso de esos recursos para mantener siempre un público expectante? ¿Cómo se ha desarrollado, Arely, en un escenario? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? ¿Y cómo fue que tu voz ya resuena en todo el departamento, no solamente en un escenario, sino también en eventos privados y demás? William, es el sueño hecho realidad de una niña. Tenía solamente, digamos que 6, 7 años y yo miraba la televisión. No era nueva la televisión para mí, apenas mi papá acababa de comprar un televisor y para mí era súper grandioso poder tenerlo, pero en ese momento él miraba era noticias, entonces yo lo acompañaba a ese momento de ver noticias, el noticiero 24 horas que era de la época, y yo miraba a la presentadora
Y yo soñaba con ser esa presentadora. Yo la miraba y casi que ni siquiera le estaba prestando atención a lo que ella estaba contando o a la noticia que ella estaba dando, sino que yo miraba cómo movía las manos, si las movía, si no las movía, cómo hablaba, que sí gesticulaba mucho. Era una niña, sí, pero ya soñé, empecé como a visualizarme. Pero miraba, era en eso, en la televisión, eso era lo que me llamaba la atención. Casi que no me daban miedo los escenarios. Para esa época, en festivales escolares, más o menos a mis 8 y 9 años, yo cantaba. Entonces, no me daban nervios. Ese, digamos que puede ser un punto muy positivo, un punto a favor de una persona que no sienta nervios, sino que entre de una vez así como con esas ganas de comerse el mundo, de comerse un público. Y ese sueño de niña se fue materializando, pero a través de los años. No fue tan rápido, te estoy hablando de 7, 8, 9, quizás por ahí hasta los 12 años. Después hubo un tiempo donde no pertenecí ni a medios ni a nada. Cuando estuve en el colegio, una vez una oportunidad que se inventaron como hacer un noticiero o algo así, y yo de una vez, yo dije, yo quiero, y en ese momento era otro rol totalmente diferente. Yo decía que quería ser presentadora de deportes. Y era como que buscaba que quien jugó, iba hasta el estadio en esa época, ya en el Campín, y miraba como los encuentros de fútbol y me llenaba como de eso, y ya después como, ay no, pues una mujer de periodista deportiva sería genial. Entonces han venido siendo como sueños, pero muy después, a través de, ya era profesional, ni siquiera como comunicadora social, ni como locutora, no, digamos que un curso de presentación, de relaciones públicas, de protocolo, etiqueta o de hablar en público. No lo había hecho, terminé mi carrera como administradora pública, pero siempre soñando estar en los medios de comunicación. De hecho, cuando salí del colegio quería estudiar comunicación social y en ese momento estaba en Bogotá, nos trasladamos a Arauca y la oportunidad para estudiar no existía comunicación social. Entonces, en mi casa, pues hay la posibilidad de que sea profesional, pero administradora pública. Okay. En ese momento como que yo digo, hay un sueño que no voy a hacer realidad, pero quiero ser profesional. O sea, son dos sueños, pero sí quiero estudiar comunicación, sí quiero estudiar administración, pero también quisiera comunicación. Sin embargo, pues estudié administración. Bueno, Arely, veo que con orgullo dices en varios escenarios que vienes de Puerto Rondón. ¿Qué recuerdas de la Puerto Rondón de esa época donde se desarrolló tu niñez? Mucho. Y sí, William, en los escenarios, a veces en un verso, en alguna composición, muy eufóricamente siempre digo que nací a orillas del Casanare, en un pueblo pequeño, muy auténtico, muy criollo, que ha venido ya con el desarrollo. Pero cuando yo nací en esa época, ese año, pues era un pueblo muy, muy llanero, hija de dos llaneros, un casanareño y una araucana del departamento de Arauca, también nacida en Puerto Rondón. Allí transcurrieron 9 años de mi vida a orillas de ese río Casanare, estudiando en el Colegio La Inmaculada, un colegio de monjas, estudiando en una concentración escolar Cristóbal Colón para su época, de amigos, de cosas muy sencillas, muy humildes, de historia, de mucha llaneridad. Allá era donde cantaba, allá fue donde empecé a cantar en esos festivales escolares. Para esa época llegué a ganar en alguna oportunidad. Me acuerdo tanto que a mi papá le dijeron, llévela bien bonita, como cómprele un vestidito para que ella vaya bien bonita a recibir el premio. Y pues fuimos. Él no me dijo que era que yo iba a ganar o que me iban a entregar el premio o algo así, pero pues me preparé. Me fui con el vestido bonito que me compraron y me dieron 5,000 pesos. Era mi premio. Y yo me puse a llorar porque yo quería era un trofeo. Yo miraba que le entregaban a otras personas los trofeos y yo sentía, no, a mí me robaron. Yo quería era un trofeo. Y la profesora me explicaba, los profesores me decían, no, pero mejor es la plata. O sea, 1980
88, 5.000 pesos era plata, pero yo no lo entendía porque yo era una niña. Y yo cantaba y no entendía tampoco que era un tono, que era el arpa, el cuatro, las maracas, pero bien afianzado, sino que yo salía cantando y mi papá decía, es que ella tiene una voz bonita, porque mi familia son músicos, son cantantes. Tengo un sobrino que es cantante, que es el Cholo Valderrama. Entonces mi mamá por su lado decía, no, pero yo también canto. Entonces ella va a salir, ella es cantante, es por mí. Y había como una pequeña disputa entre los dos. Sin embargo, eso se quedó ahí. No trascendió, no fue más adelante. Digamos que ese anhelo de estar en los escenarios quizás no era ni siquiera eso, era lo que vivo hoy día, la presentación. Y en algunas oportunidades mi papá lo dijo, ella va a ser famosa, ella le va a ir muy bien, no le da miedo, habla, no sé qué. A la fama sí le tengo miedo, la verdad. Y no me gusta, digamos, gozar de un reconocimiento es bonito y tener un reconocimiento muy sereno, pero ir más allá de eso, no. De hecho, en las redes sociales me asusta cuando crece a pasos agigantados, digamos que 800 me gusta, o que vieron, o que pasamos, o que subimos. La viralidad. O la viralidad me aterra y me dan como nervios. Entonces, no es el anhelo de la fama. Yo creo que lo que estoy haciendo... Esperamos que esta entrevista sea muy viral. ¡Ay, excelente! Y que empiece a surgir y a subir, porque, bueno, también esa es la idea. También de otras facetas de mi vida, contar y estar acá para hacer testimonio, me gusta. Y pues ojalá que esto inspire a alguna persona. Con que una sola persona se inspire en mi historia de vida, para mí es ganancias. Arely, en una de nuestras salidas a tomar café, hablar de la vida, hablar de lo que pasa en Arauca, me contabas una parte de tu vida muy fuerte, muy dolorosa que yo desconocía hasta ese momento, ¿no? Y creo que Arauca también grandemente la desconoce. Y lo traigo a colación porque mencionabas anteriormente de tus padres, ¿no? Hombre llanero y mujer llanera. Y ese momento que me narrabas la situación que pasaba con ellos, pues me impactó mucho. Obviamente genera dolor, pero creo que el recordar también esas situaciones nos hacen caer en cuenta que somos personas bastante fuertes. ¿Qué fue lo que te pasó ahí en ese momento y que también sirvió el salir de ese lugar como una vía de escape para llegar a otros lugares? Sí, William, es una historia de vida bastante fuerte y precisamente lo que dices, muchas personas no la conocen. Nuestra vida la marca cualquier punto y a raíz de lo que marque nuestra vida me he dado cuenta por mí misma que nos lleva o nos conlleva a muchas cosas en la vida. ¿Qué cosas pueden suceder? Una niña solitaria, aunque extrovertida y poco nerviosa para el asunto de las relaciones de los escenarios o del público, quizás había momentos de soledad y de tristeza, como de sentir una situación como si me siento sola en el mundo, en la vida, aunque esté con muchísima gente. ¿A qué vengo? Estas cosas suceden por algunas marcas o algunas heridas que hayan sucedido en nuestro pasado. Y siempre hay un motivo que uno debe contar y que debe mostrar. O sea, algo sucede, a ella le pasó algo. Su actuación es así por algo. ¿Qué sucedió con mis padres? Ellos se separaron cuando yo tenía 8 años. Somos 6 hermanos. Había 4 que ya estaban, digamos que más grandes o algunos mayores de edad. Éramos 2 niñas. Una se va con la mamá, que es mi hermanita menor, y yo me quedo con mi papá. Listo. En eso transcurrió algún tiempo. Cuando ellos nuevamente se vuelven a encontrar, ocurre una tragedia fuerte y es la muerte de los 2. Un 6 de noviembre del año 1988 hubo una fuerte discusión entre los 2.
una discusión en una finca perteneciente a jurisdicción del Casanare. Mis padres, mi mamá, mi papá, ya separados, se volvieron a encontrar. En esa fuerte discusión hay un altercado que termina en una tragedia porque él le quita la vida a ella de 3 disparos. En ese momento, pues, wow, es súper fuerte vivirlo, sentirlo. Estábamos mi hermana mayor que yo, su hijo de 1 año, mi hermanita de 4 años y la señora que trabajaba en la finca. Mi papá, mi mamá. Nosotros, los que estábamos ahí, presenciamos esa situación, presenciamos pues ese momento tan doloroso y tan fuerte que es una herida, es un trauma. O sea, si lo miramos desde la parte psicológica, crea un trauma para una persona, bien sea ajena o uno que somos sus hijos y que estamos ahí. Vienen varias cosas. Bueno, yo vi morir a mi mamá, pasaron esos momentos, mi papá se va el mismo día, pero ya jurisdicción de Arauca, pasando el río Casanare, en Puerto Rondón, mi papá se suicida. Nos enteramos digamos que por la autoridad que fue a hacer el reconocimiento y todo lo legal que se hace. En ese momento uno siente que el corazón se le parte. Sin embargo, yo tenía 9 años y uno como que no asimila o no comprende muy bien. A uno como que murió, se fue, está como el momento, la situación, pero uno no lo comprende muy bien. A través del tiempo es que uno va asimilando y va sintiendo esa ausencia, porque sí se siente, porque sí se vive. Crecí en una familia disfuncional, pasa mi hermana a ser esa figura de mamá, ella con su esposo, con sus hijos, que pues son mis sobrinos, pero crecieron como si fueran mis hermanos o mis hijos. Y bueno, fue mi crianza con ellos. Crecí, viví hasta hace apenas 2, 3 años y me criaron como su hija. Con ellos estuve viviendo todas las experiencias de familia y es mi referente. Sin embargo, pues obviamente mis hermanos son mis hermanos. Tenemos la posibilidad, nos vemos, nos encontramos, todos vivimos en Arauca, compartimos. Y viene otra parte especial, el perdón. No sé si quieres que te lo cuente de una vez. Claro, por supuesto. ¿Por qué el perdón? Porque me di cuenta que yo no había perdonado a mi papá de corazón, aunque en el momento él me pidió perdón. En el momento que eso sucedió en la finca, cuando él se va a ir, a mi hermanita y a mí, nosotras pedimos la bendición y él se va en un caballo. Un hombre llanero 100%. Mi mamá también llanera. Yo no perdoné de corazón. O de pronto yo ni siquiera sabía que era perdón. Después de los años, cuando yo conozco a Dios, yo me encuentro con Dios cara a cara. Y la gente puede decir, no, esa vieja está loca. O sea, ¿cómo puede decir que ella se encuentra con Dios cara a cara? ¿Cómo puede decir que ella partió su vida en 2 conociendo a Dios, o cómo hace para mirarlo? Dios no se nos va a presentar con túnica, con sandalias y con su barba. Dios se nos presenta de diferentes maneras. Y una de esas maneras fue Él llamándome y dándome la oportunidad de decirme, venga a sanar, venga a saber que yo estoy, que yo existo, que siempre he estado, pero que usted ha estado alejada. Porque ese es otro punto importante de mi fe, que también pues te quiero contar, que siempre de chiquita tuve un llamado. Me gustaba, te dije que estuve en un colegio de monjas, hacíamos el rosario, íbamos a la misa, hacíamos en octubre las misiones, íbamos yo todos los días a la iglesia, no porque me mandaran, no porque me dijeran, sino porque me atraía, me encantaba.
pertenecía a la infancia misionera con Sor Bernarda, eso nos motivaba, nos llevaba para las fincas, a mí me encantaba y yo quería aprender y aprendía como mucho de ese tema de la espiritualidad y me gustaba. Sin embargo, después pertenecí al grupo prejuvenil, juvenil, estuve cantando con las hermanas aquí en la parroquia Santa Teresita. Siempre hubo como ese llamado de Dios, pero me hacía la loca o seguía como en el mundo. Porque sí hay, que también te quiero contar y le quiero contar a todos los que nos están viendo, hay un antes y un después. Y puedo dar testimonio de vida que Dios ha sido el que ha sanado mi corazón y lo ha cambiado todo. Y puedo hablar de una mujer que perteneció al mundo, que vivió muchas cosas del mundo mundano. No el mundo como creación de Dios, sino el mundo mundano. Excesos a veces, dentro de lo normal. Porque también debo confesarte, ¿excesos en qué sentido? Me gustaba tomar, me gustaba el trago, tomaba con mis hermanos, con mis sobrinos y era parrandera, me gusta mucho la música llanera, bailar joropo, que donde había un parrando quería estar, que las fiestas del Orza, que no me lo quiero perder, que 8 días por allá, que eso. Y ahí venía el trago, el licor, muchas cosas. Detrás de eso vinieron cosas que también marcaron mi vida, que sé hoy día que si no hubiera estado bajo los efectos del alcohol, no lo hubiera hecho, porque el alcohol cumple con su deber, desinhibe y hace cometer errores. Y te lo digo porque sé que vamos a tocar ese tema y hoy digo, fue la mujer de los excesos, la que fue noviera, la que fue rompecorazones, enamoradiza, la parrandera, la que le gustaba el trago, la que le gustaba la parranda, la que le gustaba que no era tan responsable con su vida, con sus cosas, y la que conoció a Dios, Dios le habló, me abrazó, me empezó a sanar, me empezó a como él, así como agarra a su ovejita herida y se la carga y se la lleva y la cura. Así sentí que fue mi vida. Y en ese momento, cuando Dios me hizo ese bonito llamado a través de un retiro espiritual, fue cuando perdoné a mi papá. Ese día, lo viví en el año 2016, un 21 de abril. Era en una tusa, estaba como terminando una relación sentimental y yo fui por otra cosa. Y resulta que Dios me estaba esperando por otra, para otras y con un propósito demasiado grande. A finales del 2009, Arelia Aguilar se vio marcada por la crítica, el señalamiento y el juicio de la sociedad, incluso de su círculo más próximo. Su cara ya no solo se veía en presentaciones públicas y eventos, sino también a través de los correos y la internet donde se compartía un comentado video de su intimidad violentada. Es un momento fuerte, lo debo reconocer. También lo que te decía, fue un novio, en ese momento era mi pareja y nos grabamos. Situación que de verdad que en la madurez que tengo, yo digo que no lo haría jamás, en un momento, en esta actualidad o en esta sabiduría o en este entendimiento que Dios me ha permitido tener en su bondad y misericordia, yo no volvería a grabarme, no volvería a permitir que se trazara ese, digamos que límite de la intimidad, porque si uno se graba hay la posibilidad o es para ver, uno no se toma una foto para guardarla o para archivarla, sino para que la vean y posiblemente se cumplió ese propósito aunque no se quisiera. Había una pareja en ese momento, esa persona se queda con ese archivo y ese archivo a través de los años o a través del tiempo se filtra a través de, según lo que me contaron, digamos como regálame música, entonces pum, vamos a pasar todos estos archivos para acá y cuando la otra persona está mirando dice, oh sorpresa, no es una canción, es un video y esa persona quizás le creó morbo y dijo, se lo voy a mostrar a otro y a otro y a otro. Digo que infortunadamente sucedió, pero eso afortunadamente también
me hizo fuerte, me enseñó a pensar y a saber que mi familia siempre está de mi lado, siempre está conmigo, que el respeto de mis sobrinos, de mis hermanos, de mis cuñados y de las personas más cercanas siempre ha estado. O sea, uno sabe quién está con uno. Y en ese momento crucial para mi vida personal, porque cuando se meten con tu vida íntima hay vergüenza. Y en ese momento de vergüenza, pues tú lo dijiste. Mucha gente se filtró. En esa época era correo electrónico y lo que había era Messenger. O sea, William, estuve de buenas. ¿Te imaginas un video en este momento cuando hay tanta tecnología y es tan al instante? Dios es bueno y también me permitió que a través de esa historia yo reconociera, hiciera también un alto en el camino y que dijera, no debo ser irresponsable, debo avanzar hacia mi vida personal, me debo querer, me debo cuidar. Cuando el video se filtra, yo ya no estaba con esa persona, tenía otra pareja. Afortunadamente, esa pareja que yo tenía me apoyó y me apoyó cualquier cantidad de gente. En mi trabajo, yo trabajaba con Jorge Davison, fue una persona que siempre me respaldó y me hizo valorar, que no permitió nunca que nadie le dijera algo. Al revés, le sacábamos hasta jocosidad. Cuestión de bobadas que obviamente no voy a decir en este momento. ¿Sentiste que en algún momento, pues, te discriminaban? Porque sabemos que en Arauca a veces el sexo es un tabú, ¿no? En alguna oportunidad. Y ¿sentiste que a lo mejor pudo haber cerrado puertas en temas de oportunidades laborales o no lo ves así? No, en el momento del trabajo fue sólido. En esa época trabajaba en la emisora, trabajaba con George Davison, me respaldó, no hubo ningún inconveniente como en esa parte laboral. Sin embargo, una vez sí me dijeron que me iban a contratar para un festival y que alguien o una señora o alguien había dicho, no, pero es que ella por allá como que sacó un video y la gente que irá a decir que es que nosotros estamos promoviendo, estamos haciendo. Y cuando le digo que Jorge Davison me respaldó, fue porque él mismo fue a decir, una mujer no va a discriminar a otra mujer y eso pues es algo de la normalidad. Lo que se salió de lo normal es que se filtró o que nosotros lo vimos, pero sí, tú sientes que la gente en la calle te mira y alguien va a decir como que ella es, o que tal cosa. Ya el look era diferente. ¿Arely causó algún... Bueno, hablamos del impacto emocional, pero tú después de esa situación que se daba en medio de la filtración de esos videos, ¿cómo siguió tu vida? ¿Qué pasó después de eso? La vida siguió normal, pero sí, a hoy día, sí digo que eso haya pasado causó mucha vergüenza. Debe causar vergüenza, porque nosotros ahora que vivo tanto mi espiritualidad, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y pues yo no tenía por qué haberlo hecho ni por qué haberlo permitido. Fueron cosas bastante fuertes, fueron fotografías, los videos de los que estamos hablando. La parte emocional sí afecta, aunque en realidad a mí no me subió una temperatura al 100. A mí me llegó como a un 60 y llegó un momento en que yo dije, no, yo no le voy a prestar atención a eso. Había un factor y era que había pasado, no fue en el momento, no fue de hoy para mañana, ni de ayer para un mes, sino que ya había pasado tiempo. Pero tampoco te causó, por ejemplo, depresión o algo así de tipo emocional. No. ¿Lo supiste manejar? ¿Crees que lo supiste manejar? El apoyo fue fundamental. El apoyo familiar de mi entorno, el apoyo de la persona que sentimentalmente estaba a mi lado, el apoyo de mis compañeros de trabajo, de mis jefes y de las personas que estaban en mi vida laboral. Ese apoyo fue muy importante. Bueno, Arely, finalmente, ya no como cerrando un poco este tema, otro de los puntos o de los capítulos en tu vida que te me adelantabas también incluso un poco antes, fue de esa conversión, ¿no? De cómo tú lo has manifestado, de ver directamente la cara de Dios
¿Cómo ha sido, no? ¿Cómo la has sobrellevado a veces en medio de una sociedad que nos cataloga de fanáticos, ¿no? Por el simple hecho de expresar a viva voz que creemos en una fe y que creemos en Dios? ¿Cómo te ha ido con eso y cómo lo has llevado? Ha sido lo mejor que me ha pasado. Te decía que Dios siempre ha estado presente, como está presente contigo y con todos los que nos están viendo. Y nosotros siempre vamos a tener un llamado. Dios es un caballero, toca la puerta y si nosotros no abrimos, Él no va a interrumpir, pero sigue insistiendo por amor, porque Dios es solamente amor. Y yo sé que lo que me pasó a mí fue eso, que aunque hayan pasado cosas en mi infancia que fueron bastante fuertes y que marcaron mi vida personal, esa situación de lo que hablamos ahora, digamos, situaciones que se hayan presentado en mi vida, Dios estuvo ahí y cuando se presentó a través de una amiga, ella me envía un mensaje y yo estoy viviendo una situación difícil, aunque no la manifestaba. Tú me preguntaste si había sufrido depresión por la situación del video. No, pero yo sí he tenido episodios de depresión, que te lo voy a contar. Fue ya conociendo a Dios. Por eso a veces nosotros juzgamos y decimos, es que esa persona no tiene a Dios en su corazón. Mentiras. Yo sí tenía a Dios en mi corazón cuando me sentí sola, vacía y que caí en un túnel. Y un conocimiento grande y fuerte. Y siento que el enemigo se cuela por cualquier parte y en ese momento estaba interfiriendo en mi vida. ¿Qué pasó? Una amiga me llega el mensaje de ella y fue real y directo al corazón. Así. Ella después me dijo que le había enviado ese mensaje a varias personas, pero quizás Dios la utilizó a ella para que me enviara el mensaje y yo lo respondiera. O sea, diera el sí. Ella en ese momento me habla de Dios, pero espontáneamente, sin decir directamente, Arely, mira que tienes un llamado. No, fue algo muy espontáneo. Y yo respondí y ella me dice, ¿cuándo hablamos? El Señor te está esperando. Ven que Dios quiere que te reconcilies con Él si es que te has ido. Entonces yo le digo mañana. Fue así. Empecé como a asistir. Digamos que mi fe empezó a través de un grupo apostólico que se llama La Sangre Preciosa de Jesucristo, que también está presente acá en Arauca. Ellos me recibieron con mucho amor, unas personas que me enseñaron y me acercaron mucho a Dios, a aprender. Yo tenía unas bases, pero uno no ama lo que no conoce. Y yo no conocía cuál era el valor de una Eucaristía. Yo no sabía qué significaba una alabanza, un canto, una confesión, un arrepentimiento, saber que Dios me ama tanto, que soy su perla preciosa, que dio su vida en la cruz por mí, por ti y por todos nosotros. Yo eso no lo reconocía. Cuando empiezo ese proceso de conversión, no estamos totalmente convertidos aún que estemos en una vida de espiritualidad. Siempre vamos a tener caídas, vamos a tener crisis de fe, vamos a tener situaciones que a veces nos alejan de Dios. Somos humanos, somos pecadores, somos débiles. Lo que tenemos que hacer es intentar en lo posible de agradarle cada vez a Dios. Y a partir de ese momento, cuando yo ingreso al apostolado, conozco más de la oración. Durábamos desde las 11 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana orando. Ya empiezo a una compenetración muy grande dentro de la iglesia, conozco a los sacerdotes, hago una confesión, pido perdón, siento ese alivio después de una confesión. La hice esa primera vez o segunda vez. Digamos que la confesión de mi proceso con el Padre José María y fue con muchísima paciencia yo creo que escucharme unas 2 horas de desahogo, de poder, pero William, quedé como una mota de algodón. El peso que tenía encima, haber pasado por un retiro espiritual, haber perdonado a mi papá, haberme perdonado a mí misma por haberme faltado al respeto, por hacerme daño yo misma, daño en el sentido de tomar, de llegar a excesos en esas situaciones, siempre marcadas. Puede decirse que dentro de lo normal, no drogas,
no situaciones adversas, a que no sea entre la pareja de un hombre y una mujer, pero sí había excesos y había situaciones que no eran buenas. Cuando todas esas cosas yo empiezo a limpiarlas, yo me doy cuenta que tengo mucho valor como mujer. Dejo de ser enamoradiza y yo me di cuenta que lo que yo buscaba en teniendo novios y relaciones así súper apegadas, yo estaba buscando era un papá, estaba buscando ese amor que a mí se me había salido, se me había ido, se me había quebrado cuando era una niña. Y yo pensaba que el amor no existía. Yo pensaba que nunca iba a ser feliz. Cuando yo vivo ese momento, cuando yo paso todo ese proceso, vivo retiro espiritual, vivo grupo de oración, comunidad, apoyo, conocer ese entorno, ese mundo, me marcó la vida, me cambió la vida, me hizo una nueva persona. Y no quiere decir que yo hoy en día sea perfecta, no lo soy, pero sí soy una nueva criatura. Y eso de verdad que cuando William me propuso hacer la entrevista, en lo que yo más pensaba era en esto, en contar y en decir que podemos haber sido los más malos. Yo pude haber sido la más manchada o haber tenido los más grandes errores. Pero Dios siempre nos hace nuevas criaturas y todos los días nos hace nuevas personas. Y yo creo que yo soy una nueva persona, solo por la gracia de Dios, porque sin Él no soy nada. Así como nosotros empezamos esta entrevista, soy presentadora. Por gracia de Dios gozo de, digamos que de un prestigio dentro de la región, que ha traspasado las fronteras, que ya me han invitado al país de Venezuela para hacer una presentación. Todo eso que gozo actualmente es porque Dios me lo regala. Y siempre que voy a subir a una tarima, ahora, siempre dejo y pido que sea la voz del Espíritu Santo. Y me encomiendo, así como lo hice antes de empezar la entrevista, para tener como mucha más precisión y que mis palabras lleguen a un corazón. Por eso yo quiero aprovechar el momento para invitar, para decirle a las personas que han pasado por una depresión, que han sufrido una tristeza enorme, que sienten que se caen a un túnel y que no pueden, así sea arrastrados, que vayamos a los pies de Jesús. Dios nunca nos va a dejar abandonados o tirados por el camino. De verdad que es cuando hay una dificultad, que también te lo cuento sin alargarme en nuestra charla y en nuestro relato, sentir que de pronto depresión, que dirá la gente cómo se traduce eso, es sentir como un hueco o un vacío en tu corazón, que aunque tú tengas trabajo, tengas oportunidades, Dios te haya regalado una pareja o te haya regalado, no sé, lujos o alguna cosa, eso no tiene distingo. Al que le corresponde o al que le llega a ese momento es difícil. A mí en ese momento, cuando yo me di cuenta que estaba sufriendo una situación de esa situación difícil, de soledad, de tristeza, que sentía como llanto, esa era la depresión. Y yo estaba bien compenetrada con Dios. Entonces, no es porque uno se aleje, es porque a veces el enemigo se quiere colar de alguna manera y le llega y le toca la oportunidad. Pero Dios también fue bueno. Y también quiero contarte, o sea, tuve una pareja narcisista muy celópata, con unas situaciones bastante difíciles y que una mujer con carácter, pero yo soy muy noble y soy muy sensible y soy como muy dada al servicio. A veces soy como muy dadora. Y en esa situación de dar es que yo tenía mucho amor guardado. Hay personas que dicen, es que ella es mala porque a ella le fue muy mal en su infancia. Es que a ella le tocó muy duro en esta vida. Por eso es que ella es así. Eso diosa es antipática, es esto. Hay dos opciones. También pueda que digan, ay, ella es súper dulce o es melosa, es demasiado enamoradiza.
es porque quizás a mí todas esas situaciones que me pasaron y ese amor y ese rompimiento y ese amor y, de papá, de mamá y de todas esas cosas se acumuló. Se acumuló y lo que me hizo fue pues una persona muy amorosa. Viví esa situación, cuando eso me pasó, busqué a Dios al 100. Eucaristía diaria, consagración a San José, consagración a Jesús por María, o sea, una insistencia súper grande porque nosotros no nos podemos dejar. He escuchado a gente decir, es que la depresión no se cura, para Dios no hay nada imposible. Yo pude. También a través de otro retiro espiritual. Me fui con mucha fe, todo también es cuestión de fe. Me fui al retiro espiritual, viví, lloré, grité, pasé por todo eso, pero Dios me levantó. Y le doy el ánimo a las personas que si están pasando por una situación difícil, no duden en buscar a Dios. Dios es el mejor amigo y el mejor amor. Y en este momento gozo de una estabilidad emocional, afortunadamente, personas al lado mío, mi familia y pues personas que están a mi lado, que me generan paz. Y que te generen paz es lo más bonito, es lo más especial, un buen trato, personas que te quieran, que te respeten y pues momentos emocionales que me han generado tranquilidad, pero también esa tranquilidad viene de Dios. Bueno, Arely, agradecerte por este espacio. Sabemos que a veces nos quedamos poco, ¿no? Cortos de tiempo, pero muy atentos, ¿no? De lo que ha sido escuchar de viva voz tu experiencia de vida y que sirva de ejemplo también para muchos. Muchas gracias por acompañarnos. William, yo estoy súper feliz, de verdad, nunca pensé que yo siempre estuve del lado tuyo, o sea, del otro lado haciendo entrevistas y nunca me imaginé estar contando parte de mi vida en un espacio y espero que este espacio no es para jactarme, pero que algo de lo que yo haya dicho sea positivo y aporte para alguien. Eso a mí me satisface. Y hoy día puedo decir que soy una persona feliz, que sigo en la lucha, que seguimos día a día confiando en Dios de que todo será mejor y que de su mano todo lo vamos a lograr. Hoy su rostro se eleva con orgullo. Como llanera, Arely se siente feliz, pero en la lucha que demanda el día a día. Así como ella, son muchas las mujeres que han sido señaladas y expuestas en su intimidad, sin conocer que detrás de eso hay historias más grandes de resiliencia y superación. Arely Aguilar no se quedó en el pasado, pero también es el ejemplo del peligro y el daño que pueden causar otros cuando las acciones son equivocadas. Una mujer valiente que solo le bastó su familia y a Dios para afrontar la vida con carácter y firmeza. Y llegamos a ustedes gracias a Ricardo Anave, psicólogo clínico, Restaurante Don Diego, una familia de la que tú haces parte, Hacienda Santa Teresa, quesos y algo más, Punta Arena Spa Boutique Hotel. Al Aire Noticias, www.alairenoticias.com.